Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Como vemos, Mayor Fidel Araujo, toda esta situación que se ha vivido, esto que llegamos el fin de semana pasado, enjambres de violencia, de atentados simultáneos, coordinados, eso no lo habíamos vivido creo que nunca en nuestro país. Bueno, ¿cómo lo ve usted? Bienvenido, Mayor. Buenos días, muchas gracias la invitación y un saludo muy cordial a la audiencia de Radio Sucesos. Sí, infelizmente es lo que usted acaba de describir y tomando esta opinión de un diario tan importante de México. Y claro, está mexicanizada la criminalidad en el Ecuador justamente por la incidencia de los cárteles y la delincuencia organizada que es transnacional. Acá vamos a mencionar que debido a ciertas leyes, no quiero calificar o descalificar personas, pero equivocadamente dieron paso o hablemos de una permisividad. Solo un ejemplo, por ejemplo, por decir esa tabla de consumo, que llega a una gran masa de la sociedad de condiciones económicas muy bajas. Entonces, ahí es donde actúan estas organizaciones para cooptar a las personas que tienen mucha necesidad. Y también, digo, se habló mucho eh, de los gobiernos pasados, se habló mucho de una acción social, pero esa acción solo fue dar ciertos bonos a cierta gente. La mejor acción social es dar trabajo. Y conjuntamente con la empresa privada no hubo una buena relación. Nosotros éramos testigos de que existía mucha confrontación. Y ahí es cuando empieza a crecer la incidencia del narcotráfico. Y claro, viene toda esta dinámica del dinero mal habido, después las personas que se vinculan no les entregan el dinero, que es el producto del microtráfico, y hemos sido testigos de una escalada de criminalidad, pero increíble vamos a hablar solo de la zona 8. Gracias. Ahora, en cuanto a los centros de detención, lo que le voy a decir no es que me contaron, yo lo viví, yo estuve de funcionario hace un año ahí en el CIES. Entonces, fue algo sorprendente porque también fui yo, injustamente fui un privado de libertad hace 12 años. Y cuando yo ingresé, no es que ingresaba a ser parte de una de las bandas. O sea, los pabellones no estaban bajo el control de las bandas en esa época. Bueno, yo estoy hablando del ex penal García Moreno, pero conocíamos también de la penitenciaría que no existía eso, o sea, había un control del Estado en esa época. ¿En qué momento el Estado pierde el control de los centros penitenciarios? Si hablamos cronológicamente desde hace unos 10 años y un poco más, cuando se entregan a las bandas, o sea, la infraestructura nueva, no sé si bien hecha, bueno, eso podrán dar fe quienes han administrado, pero hicieron unos centros de detención, se decía, súper modernos, bueno, pero la construcción moderna, pero de ahí entregar el control a las organizaciones criminales, y no solo pues digamos, en la Tacunga, es en todo el país, es el control de las bandas. Esta es la realidad. Entonces, ¿por qué se da esta escalada de violencia en el Ecuador? Porque hay un gobierno que ejerció presión. Hay un gobierno que ejerció presión tanto en
en la incautación de droga a nivel macro, a nivel micro. Si nosotros revisamos las estadísticas, toda esta acción policial para desactivar estas bandas, especialmente en Guayas, en Esmeraldas, en Manabí, está ahí, están los informes, pero se fueron estructurando y frente a la debilidad de las organizaciones criollas y otros eventos que ya conocemos, viene la incidencia del narcotráfico y las organizaciones narcocriminales, narcoterroristas transnacionales, y cooptan un grupo, o sea, lo que acabamos de vivir y lo que está haciendo, desactivó vamos a decir, un grupo de estas bandas que motivaban estas matanzas y se encontraban en los centros de detención. Y yo recuerdo que para esa época, el señor coronel Fausto Cobo diseñó una estrategia, pero absolutamente viable, rápida, con pocos recursos, como demoler, estoy hablando del centro de la penitenciaría, demoler esas áreas que permitían el acceso y eran los escenarios de guerra entre las bandas. Y cuando él metió maquinaria, ya fue observado, recuerdo, y lo relevaron. Mire lo que podríamos haber evitado. Ahora, Mayor Fidel Araujo, usted, menciona sobre estas acciones que tomaron y recientemente también el gobierno derrocó este llamado pabellón consular que mencionaban en el... Eso podía haber, eso estaba planificado hace un año con el señor coronel Cobo. Hace un año. ¿Y qué sacan derrocando una estructura si es que las bandas están ahí? No, lo que pasa es que siempre el escenario geográfico, el escenario ahí, eso es importante para llevar adelante cuando toman control. Y estas construcciones permiten que pueda llevar adelante sus acciones en contra de sus enemigos que tienen ahí mismo, que son las mismas bandas criminales. Entonces, había que desactivar, y bueno, ya lo están haciendo perfecto. Pero, ¿qué quiero decir con este mensaje? ¿Por qué hago este test de recordación? Porque no es esta cuestión, le calificaron inclusive de una acción política al señor coronel Cobo. Absurdo. Sí, él es un hombre y ha hecho una política decente, honorable, pero ahí era una acción técnica que estaba orientada para, no vamos a decir absolutamente evitar estas confrontaciones, porque hay muchas cosas, muchos elementos ahí, pero ya se atenuaba, había mucha limitación y permitía a las fuerzas legales, tanto las personas que hacen la guardia ahí, los gendarmes penitenciarios, la policía, después las Fuerzas Armadas, habría permitido, llevar adelante operaciones de control. Bueno, ahora ya está esa área, está siendo demolida y otras áreas y vamos a tener resultados. Es como, por ejemplo, dicen el parque está botado, no hay iluminación, no hay nada, entonces ahí van los delincuentes comunes y hacen exactamente lo mismo. Entonces ahí habían áreas que no estaban más que controladas por la delincuencia organizada para facilitar los ingresos y estas famosas matanzas que no son famosas, estas terribles matanzas. Sí. Entonces, también hemos exhortado a la unidad nacional, pero la unidad nacional, claro, tenemos diferencias políticas, diferentes formas de pensar, pero frente al crimen organizado, ¿por qué se ha limitado la acción de las fuerzas del orden? Porque no existen leyes para que puedan utilizar la fuerza. El monopolio de la fuerza del Estado tienen las fuerzas del orden. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo entrega las armas a un grupo de personas que deciden hacerlo para brindarnos seguridad.
Y eso no tiene ideología, no es de un partido político o de otro. Entonces este mensaje va a la Asamblea. Realmente esa resolución de que hay que limitar la violencia y tenemos que llamar para que nos digan los planes, esa no es la competencia de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que legislar, detectar qué leyes están siendo permisivas a la delincuencia y qué leyes no permiten a las fuerzas del orden el control y la seguridad en el país y específicamente en esta área que es tan conflictiva, ya no solo. Primero era para las organizaciones delincuenciales, después organizaciones delincuenciales versus fuerzas del orden. Ayer mataron a un policía. Luego ya lo hicieron a gente inocente. Entonces, la unidad es desempeñarnos en el papel que estamos actuando. Asambleístas, mejoren las leyes. Las fuerzas del orden necesitan esas leyes para utilizar la fuerza. Obviamente no van a actuar como criminales, porque ese es el prejuicio que tienen algunos señores ciudadanos que están en estas funciones de asambleístas. No, las fuerzas del orden no actúan como criminales. No, tampoco puedo generalizar, porque con esta incidencia vemos que también hay infiltraciones, porque el dinero mal habido compra conciencias. Estas son realidades, pero la gran mayoría queremos estar del lado de la ley, buscar la paz. Entonces, esa gran mayoría tenemos que trazar una línea para estar del lado del Estado, del Estado ecuatoriano, de la República ecuatoriana, de este Estado ecuatoriano que es plurinacional. Entonces, por ahí veo algún líder de nuestras comunidades indígenas que ha sido años político, que se dedica se dedica más a observar las cuestiones políticas, al prejuicio con el comandante, con el ministro, que hay que llamarle. No, por favor, como ciudadano, porque estamos afuera, vemos que toda la gente quiere ir a trabajar, la actividad ahora mismo que se está dando en Quito, en Guayaquil, en todas partes, la gran mayoría está en esa actividad, pero esta excepción no podemos dejar crecer. La unidad es cumplir el papel de ciudadano que tenemos en el espacio donde nos toca interactuar ahora. Y ese es el apoyo que necesitan las fuerzas del orden. La no vinculación. El ciudadano que no tiene estos vínculos con la delincuencia, con el narcotráfico, está siendo víctima de esta violencia criminal. Y lo que pasó la anterior semana y con estos atentados simultáneos, coches bomba, etcétera, bueno, eso, ¿cómo se defiende un ciudadano ante eso? A ver, ya estamos en el escenario. La estrategia no es solo utilizar la fuerza. Hablaba hace un momento, cuando hice la introducción, de que tuvimos 14 años de que se suponía que ese gobierno, con una ideología de atender las necesidades del pueblo durante todo ese tiempo, con mucho dinero, no lo hizo. Amplió la brecha de pobreza. Y bueno, ya vivimos eso. Vamos para la solución. Creo que hay que hacer, igual esta unidad es con la empresa privada. Llamar a los grandes empresarios para, ¿qué tal una cartonera en la zona 8? Digo, o sea, ¿qué tal unas 3 o 4 fábricas donde puedan trabajar jóvenes, mujeres, las familias? Y esas fábricas que inicialmente para evitar la incidencia, ahí va a estar la seguridad del Estado. Entonces, las escuelas, que ahora inclusive son blanco de panfletos y todo eso, ¿por qué? Porque necesitamos también la desvinculación de un grupo de la sociedad de eso. ¿Y cómo se desvincula? Dándoles la opción a que dejen la ilegalidad y vamos por la legalidad. Entonces, estas cuestiones no son creativas, ya son experiencias vividas. Nosotros somos un estado pequeñito. Se habla de mexicanización, pero claro, Chiapas es creo más grande que el Ecuador. Entonces vamos a esa unidad y también la observación a los ciudadanos. Las limitaciones tenemos todos.
Y tenemos que ser fuertes para no vincularnos con la ilegalidad, para la solución de nuestros problemas. ¿no? Y Y que la gente tenga opciones y que no tenga solamente que recurrir a ser parte de estas exactamente, bandas. vea, sí hay un ejemplo en Mataje, en Esmeraldas, de una empresa privada que decidió trabajar en la frontera en las épocas del señor Guacho que dominaba en Colombia todo ese sector. Ahí teníamos una gran empresa privada, no voy a decir el nombre, que dio trabajo a toda esa gente. Pero claro, las organizaciones criminales empezaron a pagar más. Entonces, para evitar eso, ahí viene la acción social, la acción de salud mental. Vea, doy un ejemplo. En la penitenciaría, cuando estuvimos nosotros, ya no estaba el Ministerio de Salud, que debía haber sido parte. Tenían mucho más miedo que hombres y mujeres que trabajan cotidianamente ahí. Entonces también hay que apropiarse, hay que apropiarse de la responsabilidad superando un poco el miedo. Ahora, Mayor Fidel Araujo, respecto a las acciones inmediatas que ha tomado el gobierno, usted mencionaba que va a haber resultados. Vimos que bueno, el presidente, una foto contundente, muy al estilo Nayib Bukele de El Salvador, ponía a los presos ahí sometidos, mostrando ese control. Esta fue una fotografía, imagino que es parte de las acciones que está tomando. ¿Cree que en serio va a haber resultados y que por fin se está tomando al toro por los cuernos en este problema específicamente? Mire, gracias por haber topado ese tema porque hay otra herramienta que hace paraguas a toda esta unidad y a todo este esfuerzo de todos. En la actualidad vivimos el régimen de la información, el régimen. Hay que entender qué es el régimen y qué es lo que impone. Lo no material ahora es inmaterial. Todo lo que está online, que está en línea, que es subjetivo, que va directo a la imaginación, eso es lo que está ahora en la vida cotidiana del ser humano. ¿Por qué quiero decirle esto? Cuando ya sobrepasa la incidencia de la criminología, del crimen, de tanto muerto, ¿no es cierto? Ya no es noticia. Ya no es noticia normal para los medios en un país que está viviendo esta escalada de crimen y de narcocrimen. ¿Y por qué le digo esto? Porque se entra en una situación especial, se entra en una situación de guerra. Entonces, los medios también tienen que juntarse a esta unidad. No es que es restringir la libertad de expresión o la libertad que ustedes tienen de ejercer su trabajo, pero cuando se maximiza la información de la incidencia que tienen estos grupos que lo hacen a propósito, ellos lo hacen para encontrar, es la propaganda del narcoterrorismo. Muy complejo. Voy a hablar algo, es un pautaje gratis porque se llevan mucho tiempo, entonces ellos se reflejan. Yo también fui testigo de aquí, que en esa época desactivamos, habían centros de mando como el 911 con pantallas y los privados de libertad, parte de esas organizaciones observando y analizando cuál es el efecto de las noticias. Increíble. Entonces, esto también es parte. Por eso es que la unidad es saber el papel y hacerlo de la mejor manera que no saque ventaja el crimen organizado. Bien, gracias al mayor Fidel Araujo. Estamos conversando acerca del tema de la inseguridad y lamentablemente tenemos que despedir esta entrevista porque se nos viene el tiempo encima, pero seguramente seguimos analizando esta situación y Muchas viendo gracias. cómo va tomando forma estos resultados de estas acciones que está haciendo el gobierno. Gracias a Fidel Araujo, mayor del Ejército en Servicio Pacífico.